Bienvenidos al Lado B, el podcast de veterinarios para veterinarios. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco sensible, el hecho de perder un paciente. Puede ser por eutanasia, puede ser por clínica o de muchas otras razones. Y para esto tenemos a la doctora Perla Mendoza. Doctora, bienvenida. Vamos a hablar primero de usted un poco. ¿Se puede presentar? Claro que sí, pues mi nombre es Perla Mendoza, soy médico veterinario zootecnista, tengo varios diplomados en anestesia de pequeños animales y en equinos, actualmente me dedico a la clínica de pequeñas especies, también tengo diplomados en farmacología veterinaria y pues me encanta la clínica veterinaria de pequeñas especies. Debo decir que en un inicio empecé con equinos, en clínica de equinos, y pues la vida me fue Cambió. llevando Ok. hasta donde estamos ahora. ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Qué fue lo que cambió y dijiste, ¿sabes qué? Mejor o no mejor, vamos a ver la clínica en lugar de caballos. Pues fueron dos factores muy importantes. Número uno, pues ningún secreto, ¿no? Estamos en México Ajá. y vaya, el tema de la inseguridad Es es, notable. ajá. Ajá. Entonces, ese fue uno de los temas, porque justamente, pues, aquí en la región, en el caso de los caballos, pues, las carreras. Ujú. Y, pues, en las carreras puede ser un ambiente un poquito pesado. Entonces, pues, realmente eso fue una de las razones. Otra es, que era muy difícil realmente hacer clínica, porque nuevamente México Ujú. y su machismo. Entonces, eh, difícilmente me estaban poniendo muchas trabas como para posicionarme realmente como una doctora de caballos. Ajá. Y, pues, me di cuenta que en la clínica de pequeñas también se hacía clínica y, Ujú. pues, había un poquito más de oportunidad para las mujeres. Em, la verdad es que no me quejo, me gusta bastante, siento que, pues, hay más oportunidad, sobre todo porque creo yo que es más fácil de inicio, pues, montarte un quirófano para Ujú. perritos y gatitos Sí, que que un montarte caballo. o sí, 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 claro. entonces, pues, agradecida con la vida. Ok, perfecto. Y en este caso, eh, ¿te acuerdas de un paciente que digas, ok, este fue mi primer paciente y es donde yo creé un vínculo? Ahorita me decías que tenías relación con caballos, y con perros y gatos. ¿Fue alguno de estos tu primer paciente como acá? No. De Ok. hecho, mi primer paciente en clínica, yo era todavía practicante y fue una gallina. Una mascota de gallina, realmente la traía con su pecherita y hacía caso por su nombre. Y otra de las cosas, ¿no? De que realmente en Ajá. clínica de pequeñas, te puedes llevar Oh. muchas sorpresas Ujú. de los tipos de animales que te pueden, llegar a llevar, ¿no? Entonces, sí, realmente no, mi primer paciente fue una gallina. Actualmente la verdad es que sí atiendo perros y gatos. No hay mucha diferencia porque también creo que el gato ha cobrado mucha importancia en el Ujú. área veterinaria. Eh, y uno que otro roedor, que Ok. pues conejitos, Está hámsters, complicado. ajá, Ok. sí. Y ya entonces metiéndonos un poquito al tema, sabiendo que, bueno, estuviste en caballos, estuviste en perros o estás en perros y gatos, incluso con aves o incluso con roedores. ¿Alguno de estos hay uno que te haya marcado o el primero que hayas dicho, sabes que me acuerdo de este paciente que fue difícil? No porque hubiera un fallecimiento, pero que digas, algo me marcó de ese paciente. Pues mira, justamente sí es un caso, que me marcó y que llevo conmigo con mucho cariño, con mucha enseñanza. Fue debido a que, pues, es una perrita que nos encontramos rondando en, en los alrededores donde estaba la veterinaria. Y, pues, nosotros realmente cuando pasa eso hacemos hasta lo imposible, pues, la verdad, por hacernos de la vista gorda, pero porque sabemos que, pues, hay mucha responsabilidad de por medio y que, pues, es echarte una responsabilidad grande. Ujú. Em, y, pues, la perrita decidió o me meten o aquí me Ujú. duermo en la puerta Ujú. y, pues, la adoptamos en ese momento, ¿no? Ujú. Una perrita muy bonita con un carácter que, ay no, preciosa. Y
pues conforme pasaron los días, nosotros la intención era pues esterilizarla y vacunarla, desparasitarla y ponerle una opción, que es generalmente lo que hacemos en casos así. Eh, pero cuando pasaron los días detectamos que había un sangrado aparentemente por la vulva. Pero era un sangrado, pues no un sangrado como celo, es un sangrado diferente y nos llamó mucho la atención. Pensamos a lo mejor en una infección urinaria, hicimos los estudios pertinentes y pues al parecer no. Finalmente nos dimos cuenta de que tenía pues TBT, así que pues es el tumor venérea transmisible y pues como el TBT es fácil de tratar, decidimos darle tratamiento y ya tenemos toda la vida planeada para ello, ¿no? Pues cuando salga el tratamiento y lo vamos a esterilizar, y era una perrita muy bonita, incluso llegó a tener pues varias postulaciones para adoptantes. Sin embargo, cuando estábamos ahí con sus quimioterapias, pues vimos que regresó el sangrado. Y pues como tú sabes, pues eso no es una buena señal. Y a través de un ultrasonido nos dimos cuenta de que ese tumor ya había avanzado hasta la vejiga. Entonces, pues ya era una situación muy complicada. Optamos por despedirnos de ella. No en ese momento porque no había un dolor, pero sí así como que, bueno, ya sabemos que hasta aquí llegamos, vamos a limitarnos a darle pues una vida de perrita de casa dentro de lo que esté en nuestras posibilidades. Y pues cuando llegó el tiempo de despedirse, a pesar de que ya sabíamos que se aproximaba, sí fue muy doloroso porque pues estuvo varios días con nosotros, varias semanas con nosotros, pero aparte nos dolió mucho lo que no pudo ser. O sea, era una perrita con todas las de ganar, pensábamos nosotros. Teníamos una vida planeada para ella y lamentablemente pues no se logró. Entonces, pues es un caso que recuerdo con mucho cariño porque me enseñó que, pues muchas veces como médicos veterinarios, pues a lo mejor no podemos curarlo todo, pero siempre podemos acompañar. Ok. Tú dices, En ese paciente, dirías tú que algo cambió, que digas, sabes que a partir de aquí yo ya veo diferente a los pacientes, yo ya veo diferente los diagnósticos, yo ya veo diferente la forma de ejercer. ¿Crees que te cambió algo a ti como veterinaria ese paciente? sí, porque definitivamente, pues tuve un duelo justamente, pues sí, con la perrita, pero también profesional, o sea, porque justo me di cuenta de eso, de que pues no siempre iba a poder curar. eh, a veces iban a tener recaídas y no iban a estar en mis manos, iban a haber muchos factores detrás de ello, pero justo que eso, ¿no? O sea, que al menos lo que yo podía hacer, pues era esto, o sea, el acompañamiento, tanto del paciente, que pues es como mi responsabilidad directa, ¿no? Pero también con el tutor, porque también hay muchos tutores que pasan por esto mismo, ¿no? Como Así es, tutores, sí. en donde pues ellos quieren hacer todo hasta lo imposible por sus mascotas, pero a veces no se puede. Entonces, pero algo que siempre podemos hacer es acompañar. Pues entonces sí, o sea, me quedó completamente marcado esa parte, porque muchas veces te llegan pacientes difíciles, te llegan pacientes con enfermedades crónicas incurables, que tú quieres hacerles la vida súper placentera, ¿no? Y de lo mejor, y no puedes. Pero sí puedes apoyar al tutor, sí puedes apoyar a tu paciente a acercarte, ¿no? Cada vez más a esa vida que estás deseando para ellos. Y para este paciente, emocionalmente, pues yo sé que puede ser fuerte por todo lo que nos comentas. ¿Lo platicaste con otros colegas o cómo llevaste esta parte siendo, pues que es un paciente que todavía recuerdas, es un paciente importante? ¿Cómo llevaste esa parte, no sé, con tu esposo que también es veterinario? ¿Lo contaste tal vez con tus colegas, amigos? ¿Cómo fue esa parte? Por fortuna, bueno, ahorita ya nada más es un equipo más chiquito de trabajo, pero siempre he tenido un equipo de trabajo muy bonito y a pesar de que todos estábamos como que, ¿y quién la va a adoptar y quién va a adoptar? Al final todos lo queríamos adoptar. Claro. Este, entonces también fue un poquito más llevadero ese duelo porque todos lo compartimos. O sea, todos sabíamos, todos participamos en su cuidado.
todos la acompañamos al final de cuentas. Para todos fue muy difícil despedirnos de ella, pero lo compartimos. Y justamente creo que es algo que vale la pena mencionar, o sea, que cuando compartes este duelo, pues es menos pesado, es más llevadero. ¿Cuánto más o menos dirías, híjole, me tomó, no sé, 5 días, una semana, 2 semanas? ¿Cuándo dirías que dijiste, ok, ya puedo funcionar otra vez? Pues mira, como Mm, veterinarios no ajá. tenemos como que un tiempo de espera, Ujú, como para, bueno, espérenme a terminar mi duelo y luego ya ujú. sigo atendiendo, pues porque realmente pues, los animalitos se enferman todo el tiempo. Em, entonces, pues más bien lo estuve manejando a la par, pero algo que me dejó muy tranquila, pues es que pues hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. Y pues, o sea, la verdad todavía, de hecho, pues sí se me rompió un poquito la voz ahorita que lo Ujú. platiqué, Sí, claro. pero pues es que el aprendizaje, o sea, de cierta forma, ella sigue viviendo en mí a través de este aprendizaje que me deja. Claro, y yo te pregunto porque, por ejemplo, no es un caso de tal vez de ¿no? Un similar, pero me ha pasado, por ejemplo, con cachorros, que a mí es lo que me pega más fuerte, las eutanasias en cachorros, que he tenido que hacer las eutanasias y no hay tiempo, o sea, porque te están en la sala de espera, hay más pacientes. Entonces, yo recuerdo esa vez que fui al baño, nomás respirar y el que sigue, aunque uno se sienta devastado, ¿verdad? Aunque uno diga, ya no puedo, pero pues tienes que continuar, pero pues ahora sí que el duelo de este tipo es diferente para nosotros. Tal vez puede tomar una semana, un día, 2 días, pero pues es complicado, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, como tal, creo que es algo muy importante porque a veces creo que muchos colegas ni siquiera se toman esos 5 minutos. O sea, y creo que es algo súper válido. Yo, la verdad, pues sí, vaya, he tenido muchísimas eutanasias, más de las que me gustaría reconocer, eh, pero es totalmente válido. O sea, tuviste una eutanasia, tú también perdiste un paciente, 5 minutos. O sea, no va a pasar nada si te atrasas 5 minutos en la siguiente consulta, creo que lo vale. Ujú. Ve, enciérrate en el baño, llora, aunque sea poquito si es que lo necesitas. Quédate ahí, respira profundo, como tú dices, agarra aire y va otra vez para adelante. No, pero creo que tomarse esos 5 minutos es importante, súper. Porque realmente si nada más te vas a la siguiente consulta, ni siquiera vas a estar pensando con claridad. En este caso, este paciente es un paciente que ya habían decidido la eutanasia, ¿verdad? Que Es habían correcto, dicho, sí. nosotros vamos a hacer eso, pero ¿qué pasa cuando viene un paciente donde no planeamos esa eutanasia? ¿Te acuerdas de algún paciente que digas, ching, no lo tenía aquí, no lo tenía en mente, no era para eutanasia? Ocurrió este evento ya sea por manera clínica, ya sea por situación del propio paciente, por cualquier razón. ¿Hay algún paciente que recuerdes de este tipo? Ay, pues, mi primer paciente justamente que perdí, pues, me marcó mucho porque no fue a través de la eutanasia, y fue el primer paciente que perdí, pues, la fomentera responsabilidad. O sea, ya no era practicante, Ujú. ya estaba yo en mi consultorio, ya estaba mi nombre de por medio, Sí, ¿no? claro. Y, pues, a resolver, ¿no? O sea, yo tenía Se que tenía hacer que mi hacer. trabajo. Ujú. Ajá. Y, pues, ahora sí que a quién le pregunto, pues no, tú eres la doctora. Sí, sí, claro. Entonces, eh, me dolió mucho. Me dolió mucho porque aparte era el primero. Entonces, era una doctora inexperta en aquel entonces, porque, pues, tú sabes, sales de la escuela con lo básico Blanco, casi, y casi. ajá, y Ujú. vaya que lo básico, pues, es Mucho. lo básico, o Ujú, sea, el plano. ujú, Entonces, cuando perdí a este paciente, me dolió muchísimo porque él iba bastante grave, pero iba a que yo solucionara esa gravedad. ujú, Y pues no salió bien, no salió para nada bien. Y justo ahorita que lo mencionas, era un gatito, pues bebé, o sea, era cachorro. ujú, Tenía, si no me recuerdo, 6, 7 meses, o sea, no era un gato adulto. ujú. Entonces también eso me lo hizo hacer a lo mejor como que más, uy, qué dolor. Y para mi fortuna, pues sí, fue la última consulta del día, estaba próxima la hora de cierre. Y, pues, me di la oportunidad, ¿no? De llorar todo lo que tenía que llorar. Ujú. Ese día llegué muy tarde a mi casa porque me quedé en la veterinaria
mucho tiempo llorando, mucho tiempo sintiendo esta culpa de todo lo que no hice o de lo que pude haber hecho o de lo que hice, sintiéndome incapaz, que me había equivocado de profesión, que tal vez debía buscar otra cosa a que dedicarme, y luego piensas en todo el tiempo que perdiste en la carrera y luego que vas a hacer, o sea, piensas un montón de cosas, se te viene el mundo encima Ujú. y justamente, pues, esa noche me acuerdo que mi esposo en ese entonces, mi novio, que también es veterinario, sí me dijo: "¿Sabes qué? Vete a descansar y cuando te sientas mejor vemos qué pasó". Porque siempre hemos tenido esa costumbre desde estudiantes, es una costumbre que le debo a un maestro que tuve, al cual quiero mucho, em, que siempre nos decía de que nunca se queden con la duda del qué hubiera pasado si. Ujú. O sea, siempre analicen qué pueden hacer diferente la siguiente vez, eh, cuál fue su error, porque, pues, de que nos equivocamos, nos equivocamos. Entonces, pues sí, o sea, ya cuando estuve tranquila me puse a ver y analizar muchas cosas y gana seguridad, Ujú. porque el día en que te vuelva a llegar un paciente otra vez en un estado similar, ya sabes al menos qué no hacer. Así es. Entonces, hay un aprendizaje ahí que pues te va a pasar. Sí, definitivamente va a pasar. Yo, por ejemplo, ahorita que me mencionas esa parte, yo en mis redes sociales compartí justamente una historia y lo que mencionas de que uno siente que pues ya no es para uno y uno se quiere desaparecer, es parte pues lo del trauma vicario, ¿verdad? Donde a pesar de que es un paciente pues que no nos está doliendo directamente a nosotros, que tal vez es de otra familia, pues te duele, ¿verdad? En esta ocasión yo sí recuerdo igual al pacientito, igual lo cuento, pero yo recuerdo que justamente la intención era esa. Yo veía al paciente sufriendo. Era un paciente con vólvulo gástrico, que sabemos que pues, son muy complicados, pero ya lleva 3 a 4 días. O sea, ya lleva mucho tiempo y uno por querer quitarle el dolor, simplemente pones medicamento y pues, no avanza, no avanza y uno se siente mal, se siente culpable. En este caso, tú pudiste aprender de ese paciente. Hay algo que, por ejemplo, las personas que todavía no les toque vivir esto, que pudieras recomendarles o que pudieras decirles sobre qué va a pasar cuando pasa algo así. Pues quienes se dediquen a la parte clínica, yo creo que sobre todo de pequeñas, pues la verdad es que les va a pasar. O sea, sinceramente les va a pasar, por muy buenos que hayan sido en la escuela, por mucho que estudien, por muy cuidadosos que sean, en algún momento les va a pasar. Y eh, el mejor consejo, creo yo, que les puedo dar es, permítete vivir esa emoción, pero no te enfrasques en la culpa. O sea, sí, si necesitas enojarte, enójate. Si necesitas llorar, llora. eh, y hasta ahí. Y cuando ya estés más tranquilo, ahora sí, pon los papeles en la mesa y qué pudiste haber hecho diferente. Porque si nada más lo dejas ahí en sentirte culpable, en enojarte, en llorar, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces, y permítanse sentir esas emociones. Somos humanos, no somos de palo, así que Sí, es lo importante que a veces uno carga, ¿verdad? Que es la culpa que uno tiene. Y justamente hablando de culpa, a mí me gustaría saber, por ejemplo, este paciente, tú dices, es que yo tal vez hice algo que no, pero también hay limitaciones médicas, ¿verdad? Hay veces que uno dice, es que aunque hubiera hecho lo que hubiera hecho, pues es que no hubiera salido el paciente, o sea, hubiera estado difícil, pero a veces la línea de distinción de que es tal vez una omisión, un error y otra que es limitación médica, pues la línea está muy borrosa. ¿Pudieras tú decir algo que nos ayude a distinguir esta parte? pues mira, sí, a veces sí se complica porque luego nos sentimos superhéroes. Y luego queremos hacer de todo y a como de lugar y queremos que el paciente se lo lleven a no sé qué país porque allá está el equipo y la medicina milagrosa. Ujú, así es. Y pues ojalá, ojalá Si fuera así de pudiera. sencillo, Ujú. pero pues no. O sea, regresando a esta parte en la que somos humanos, em,
lo que esté dentro de sus posibilidades. O sea, y reconocer a veces que pues si no está en tus posibilidades, eso no te hace un mal doctor. O sea, mientras tú hagas todo lo que esté en tus manos, yo creo que eso es más que válido. Porque, por ejemplo, en el caso que te platicaba de esta perrita, pues la recibimos, alimentamos, la cuidamos y le dimos la quimioterapia. No funcionó. Vimos que ya había otra etapa más y pusimos las cosas sobre la mesa y digo, a ver, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Y pues nos dimos cuenta de que lo más viable era despedirnos de ellas, Sí. o sea, darle los mejores, a lo mejor, días de su vida y hasta ahí. Entonces, ojalá pudiéramos curar todo. Yo creo que eso es algo que nos gustaría a todos los como veterinarios, pero pues no es algo real. Entonces, mientras hagas todo lo que esté dentro de tus posibilidades, pero tuyas, o sea, no si fueras yo, no si fueras tú. O sea, lo que hagas con tus posibilidades, con tu conocimiento que tengas en ese momento, creo que con eso eres un excelente doctor. Así yo creo que justamente como dices, hacer lo que uno sabe y hasta donde puede, ¿verdad? Eh, en este caso, tú dirías que, por ejemplo, ese dolor que se vive como veterinario es diferente al dolor que vive un propietario, porque muchas veces piensan que el dolor del veterinario es o no es igual o no es tan fuerte como el de la propia mascota y es muy común que digas, pues es que imagínate que se muere tu propia mascota, pero no sabemos que el del veterinario también sufre. ¿Cómo dirías tú cuál es la diferencia o cómo distinguirías tú de decir es que sí, yo sé que te duele a ti también, pero es que también a mí como veterinario pues también me duele? Luego el sentido de la responsabilidad, el sentido de tal. Sí, es complicado porque muchas veces cuando hablamos de este duelo del veterinario, a veces se malinterpreta como cómo va a sufrir más que el tutor. No, no es que se sufra más, o sea, simplemente es un dolor diferente Ujú, porque no se puede comparar. ujú. O sea, no se puede comparar el duelo que tiene una persona que 24/7 convivía con la mascota y estaba totalmente responsable a su cuidado, al de un profesional, ¿no? Pero justo ahí mencionaste una palabra que es la responsabilidad, Ujú. porque muchas veces, pues el tutor acude a ti y te hace responsable de la salud y el bienestar de su mascota y pues a veces tú, pues no lo puedes curar y a veces pues lo menos que le puedes ofrecer incluso a veces pues es la eutanasia, pero ¿cómo le dices? Sí, justamente es eso. Ajá. ¿Cómo le haces tú para comunicarlo? O de las dos, ¿verdad? Una, la eutanasia y otro cuando simplemente el caso no salió como quisieras. Al que para los veterinarios que no tienen mucha experiencia o que no les ha pasado todavía, ¿cómo les ayudarías en esto? Miren, no creo yo que no existe una manera correcta y perfecta de dar este tipo de noticias. De hecho, la verdad es que yo todavía después de tantos años, que no me considero experta ni mucho menos, pero, o sea, todavía me pongo nerviosa cuando tengo que darle esta noticia, tanto la noticia de se nos fue a ya no puedo hacer más. O sea, son noticias fuertes y sí tienes que hacerlo con mucho tacto, con mucha empatía y preparado, mentalizado para lo que pueda venir. Yo el consejo que les puedo dar es bien estudiados, porque luego te preguntan cosas que justamente en esta crisis de recibir una noticia tan fuerte, te van a preguntar cosas que a lo mejor ya les habías respondido antes y te las van a preguntar muchas veces. Sean pacientes, sean tolerantes. eh, y también, o sea, es válido que ustedes se pongan nerviosos, porque justo, ¿no? Está esta responsabilidad a la que, híjole, pues venían a mí por una solución diferente Ujú. a la que les estoy dando. Sí, claro. Entonces, más que nada eso, o sea, tranquilos, claridad y empatía. Y empatía. En este caso, uno, lo que mencionas es, a veces nos preguntan muchas cosas que a veces por el momento y piensas es que esto ya lo hemos hablado, Ujú. o es que la verdad no sé qué pasó o tal, pero hay veces que nos dicen frases o nos dicen cosas
que más que preguntas se nos quedan marcadas. ¿Tú has tenido alguna frase, algún comentario que te haya dicho algún tutor que digas, ah, caray, y te mueve el chip completamente? Híjole, sí, de hecho acaba de pasar. Pues sí, fue un caso que terminó en eutanasia, sí se le dio tratamiento, pero pues justamente no tuvo la evolución que se esperaba. Y ya habíamos finalizado la eutanasia, o sea, ya había pasado ver a su mascota ya sin vida. Y viendo a su mascota, mientras la acariciaba, me pregunta que si nunca había sentido que me había equivocado. Y pude haberme sentido atacada en ese momento, pero me lo tomé de la mejor manera porque justamente yo en las eutanasias trato de estar de que súper tranquila, porque justamente trato de ser este acompañamiento para el paciente y para el tutor. Entonces me lo tomé de la mejor manera y pues le respondí que sí, que muchas veces, pero que justamente era lo que nos hacía humanos. Y afortunadamente, pues no era una como que reclamándome alguna situación. Simplemente el tutor buscaba un alivio de lo que él me respondió es, pues espero que yo no me haya equivocado en tomar esta decisión, porque finalmente la eutanasia es una recomendación que tú das como veterinario, pero es una decisión que toma el tutor. Entonces, pues él buscaba como que esta aprobación, pero sinceramente yo le hubiera mentido si hubiera dicho no, yo jamás me he equivocado. ¿Cómo parte de ustedes? O no, claro que no, sí nos equivocamos muchas veces. Y justamente como nos equivocamos nosotros, a veces se equivocan los tutores, ¿verdad? Que nosotros como veterinarios, pues es lo que muchas veces sabemos. Sabemos que a veces hay límite de recursos, que dicen es que si yo hubiera tenido tal vez este estudio, si yo hubiera tenido más panorama, hubiera hecho otra historia, ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no hay recursos o cuando tenemos pacientitos que llegan muy tarde? ¿Hay algún paciente o alguna situación que tú digas, chin, es que si me hubieran permitido esto, o si hubiera llegado más temprano, o si no se hubiera ido tal vez a esta veterinaria donde tal vez tardaron un poco más por X o Y razón, hubiera salido diferente? ¿Te acuerdas de algo así? Sí, de hecho es un caso que, híjole, todavía lo recuerdo y sí me da un poquito de impotencia, porque también, que lamentablemente yo creo que estos son también de los casos que tristemente son muy comunes en la clínica veterinaria. Y- Se trataba de un perrito de raza Pitbull, ya de avanzada edad, no recuerdo exactamente la edad, pero ya tenía más de 7 años, o sea, ya era un perrito gerote. Y justamente en esa ocasión que me lo lleven a consulta, pues no eran los tutores directos. Me plantean la situación, el perrito pues claramente estaba mal, no estaba tampoco agonizando, o sea, como que necesitaría una hospitalización inmediata, una cosa así, pues no, realmente no. Pero por lo que ellos me platicaban, lo que yo veía en el paciente y pues la edad fisiológica, pues yo les pedí estudios, ¿no? Como para ser más objetiva en el diagnóstico y poder dar un tratamiento pues lo más adecuado, ¿no? Entonces, como no eran los tutores directos, pues ellos me dicen de que, bueno, vamos a platicárselo a sus tutores y regresamos. Y yo, pues, bueno, ¿verdad? Pues, ¿qué puedo hacer yo? Y tristemente llegó mucho tiempo después de cuando lo vi, me partió el corazón porque lo vi en unas condiciones, o sea, terribles, muy mal. Y en esta ocasión sí fueron los tutores directos de mi mascota. Em, Me empiezan a platicar y me dicen, es el perrito que usted revisó tal fecha, pues no funcionó el tratamiento. Y pues sí, me quedé así como, pues es que nunca hubo un tratamiento como tal. O sea, se dio tratamiento paliativo para ese momento. Afortunadamente, pues la verdad es que yo tengo registro de todo. Y pues les enseñó el expediente, él vino en tal fecha, estaba así, se solicitaron estos estudios, no fueron autorizados, este fue el tratamiento, pero pues fue para esto y esto y esto. Entonces, o sea, y ellos así como que, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues déjenme saco estudios y vemos qué podemos hacer.
Lamentablemente, efectivamente, o sea, estaba muy mal Muy el mal. perrito, estaba en muy malas condiciones, ya había una falla multiorgánica de por medio. Les planteo la situación a los tutores, les doy las opciones que sí, como tal, hay un tratamiento, pero sí les digo, o sea, el pronóstico es reservado, o sea, no está muy difícil. Y también les puse la eutanasia sobre la mesa, porque yo la verdad sí veía muy pocas posibilidades en la mascota. Los tutores deciden intentarlo, lo cual para mí fue sorpresivamente, la verdad. Em, entonces deciden intentarlo. Llega un mes después conmigo, ya sin siquiera poder ponerse de pie el perrito. Em, Pasaron muchas cosas ahí de por medio que prefiero evitar. Ya. Sí, claro. Pero, pues ya, o sea, finalmente tuvimos que irnos por la eutanasia. Me dolió mucho porque nunca voy a poder saber si pude haber hecho algo desde la primera visita. O sea, tal vez si yo hubiera tenido más información en su primera visita, tal vez no hubiera terminado así. Tal vez sí, nunca lo voy a saber. Y justo por eso hay una impotencia de por medio. Porque pues te quedas con la duda y pues ¿qué haces? Y ahorita que comentas que esto es algo reciente que acaba de pasar, ¿cómo lo estás manejando, por ejemplo, a este punto? ¿Cuál es la diferencia de una perla que recién inició y estaba aprendiendo a manejar a una perla actual que ya ha vivido muchas de esas cosas? ¿Cómo la estás manejando ahorita? Pues la verdad es que en su momento esa perla que era inexperta tuvo que acudir a terapia. La verdad. Súper recomendado, colegas. No le tengan miedo, es por nuestro bien. Y sigo aprendiendo, o sea, sigo aprendiendo a ser consciente de mis limitaciones, de que justamente no soy salvadora de nadie. O sea, tengo una función como médico, pero tengo limitaciones también como médico. Sí se siente feo y sí es a lo mejor como crudo, pero es la realidad. Es la realidad, o sea, para que esto funcione necesita haber un equipo de tutores, de médico y de un tratamiento y de, bueno, o sea, entonces, solos no podemos. Sí, definitivamente no se puede solo y con esto llevamos a esta parte donde hacemos un ejercicio donde imaginemos que ahorita tenemos tal vez un estudiante o un recién egresado que te dijera, doctora, ¿sabes qué? Acabo de perder un paciente, no sé si la regué, no sé si de plano estaba enfermo y ya no quiero ser veterinario. Ya de plano, ya me quiero salir, esto es horrible, no estoy hecho, me siento así, o donde nos llega el síndrome del impostor. ¿Qué le podrías decir tú a ese alumno o o a ese veterinario para tal vez cambiar su perspectiva o no cambiarlo, sino ampliar su perspectiva? Pues de hecho me pasó en más de una ocasión, porque debo decir que tristemente es algo que es común, que pasa entre el gremio. En su momento también tuve mi temporada de maestra que disfruté muchísimo. Y tristemente, más de un alumno se acercó conmigo en diferentes etapas, o sea, unos ya recién egresados, otros en su época de prácticas. Y pues te duele porque luego pues nace esto de que, híjole, pues es que yo ya pasé por donde tú estabas y me encantaría decirte que no te va a volver a pasar, pero sí te va a volver a pasar. Entonces, si ustedes están pasando por un momento similar, háblenlo. O sea, sí hay muchas cosas que ayudan, obviamente, como ahorita les comenté, la terapia es una herramienta yo creo que importantísima que deberíamos de normalizar, pero también hablarlo, porque te vas a dar cuenta de que no eres el único que le pasa y que volvemos a lo que comentábamos en un inicio, compartir. Compartir, aunque no sea el mismo paciente, pero estás compartiendo esa misma emoción de culpa, de tristeza, de frustración, que mira, yo sé que todos los veterinarios hemos pasado
al menos en una ocasión por esto. O va a pasar, si no ha pasado. Y sí, ajá. Ujú. Entonces, sí platicarlo, sí externarlo, no tengan miedo a vivir sus emociones, son seres humanos, dense esa oportunidad, porque pues también así como uno le es como súper gratificante, ¿no? Ese paciente que sale adelante, pues también es válido sentir pues esto que, pues sí, te hubiera gustado tener un desenlace diferente, pero oye, hiciste todo lo que estuvo en tus manos y lo acompañaste todo el tiempo, te pusiste a estudiar, aprendiste otro método de diagnóstico, qué sé yo, tratamientos nuevos. O sea, quédate con ese aprendizaje. Honra a tu paciente con ese aprendizaje. En este caso, igual yo creo que incluso aunque uno no lo haga consciente, pues lo hacemos siempre, ¿verdad? A veces si te acuerdas, dices, ya me acordé y ya no va a volver a pasar. Pero en este caso, detrás de todo eso siempre hay un lado humano, ¿verdad? Y en este podcast siempre mencionamos que el lado B es el lado humano de la veterinaria. ¿Qué dirías tú que es el lado humano de la veterinaria en sí? Yo creo que el acompañamiento. Sí, o sea, creo que fue como muy clave aquí en este episodio, el acompañamiento, porque a veces nos queremos limitar en acompañar al paciente, pero a veces nos olvidamos de que hay otro humano ahí que es parte del equipo, que es el tutor. Y que si no somos empáticos con esta parte, que sé que a veces nos puede costar, pero hay que recordar que el tutor pues no estudió para veterinaria, no conoce muchas cosas y ahí es donde entras tú para ayudarle y acompañarlo para que todos podamos tener un resultado pues agradable, ¿no? Dentro de las posibilidades. Entonces, sí, el acompañamiento creo que definitivamente es el lado humano y ojo, porque también hablo del acompañamiento entre colegas. O sea, porque sí, yo tengo a mis amigas del alma de colegas o incluso con mi esposo y tuve un paciente así. Y platicas el caso y el simple hecho muchas veces así como de platicarlo, ya tienes un peso menos. Entonces, también se vale acompañarnos entre colegas. Y si no tenemos colegas o una pareja veterinaria, pues siempre seguimos por la terapia, ¿verdad? Así es. Que no hay como profesional de la salud mental. Así. Ok. Doctora, muy bien. Yo creo que abarcado la mayoría sobre este tema, pero me gustaría que si pudiéramos resumir esta parte o este tema en sí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que diría esto se tiene que quedar de este episodio y que no se les vaya a olvidar? ¿Qué es lo que quisiera compartir para los demás? Híjole, qué difícil, porque hay muchas cosas. Em, pues para quienes elegimos esta carrera, creo que nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender ni de la parte clínica, porque pues es algo que está avanzando siempre con el pasar de los años, pero también cambia el estilo de vida. Entonces, sigues avanzando y, por ejemplo, ahorita pues que ya está más de moda tener mascotas que tener hijos. Y entonces está este cariño y este apego del tutor hacia la mascota que, mira, ya por ejemplo, ya no les podemos decir propietarios, o sea, ya es tutor. Entonces, o sea, todo va cambiando y tú también vas cambiando porque vas creciendo y vas aprendiendo. Entonces, que todo eso que pase, para bien o para mal, les sirva de aprendizaje. Y que no se olviden que son humanos, que también necesitamos descansar, que también necesitamos llorar, que es totalmente válido enojarse, así como disfrutamos el que ese paciente haya salido adelante, pues también disfruta, aunque no haya tenido el desenlace que tú deseabas. Ponte a recordar qué aprendiste de ese paciente, si hubieras hecho algo diferente, si crees que hubo algo que quedó ahí en el aire para que la siguiente vez lo puedas hacer Mejor. mejor. Perfecto. No hay nadie, yo creo que no hay nadie más en este momento
que nos pueda expresar justamente esa sensación, esas palabras. Ya anteriormente pues hemos trabajado contigo con pláticas justamente de eutanasia, cursos, cosas que te han relacionado con esto. Entonces, del lado, del lado de Del Pascal, te agradecemos mucho por estar aquí. Definitivamente yo creo que es la persona indicada para hablar sobre esto. Y esperemos, vamos a tenerte todavía mucho más episodios sobre temas un poquito diferentes. Tal vez no tan tristes, ¿verdad? Se me salta el moco, chicos. No, muchas gracias por invitarme. Sí, cuando me mandaste la invitación y me dijiste el tema, dije, ¿por qué quiere que llore? ¿Por qué quiere que llore? No, pero es un tema que he aprendido a darle un enfoque diferente, porque luego escuchas eutanasia y o lo lloras o lo satanizas. Así es. Entonces, he aprendido a darle el valor que merece y te agradezco mucho porque pues sí es un tema muy especial para mí. Ya lo he vivido de los dos lados y pues hago más cosas, no nomás hago eutanasia, pero Pero funciona. sí, pero pues es también una parte de la medicina que hay que reconocer. Así es. Entonces, ya con la doctora podemos aprender que el lado humano también es aprender que hay sufrimiento, que podemos cometer errores, que no vamos a cometer errores, pero que se pueden sentir como culpa. Entonces, todo eso se tiene que integrar. Y bueno, entonces nos despedimos por lo pronto de este episodio. Muchas gracias. Y recuerden que estamos en Spotify, estamos en YouTube. Revisen nuestras redes sociales como El Lado B y nos vemos en otro episodio más.